Hola, soy Julio Cepáez y les doy la bienvenida al capítulo 42 de Las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un autor francés que fue conocido como Stendhal, que en realidad era un seudónimo. Él se llamaba Henry Bale, ¿sí? Y para dar algunos datos biográficos, nació en Grenoble en 1782 y falleció en París en 1842. Stendhal no fue reconocido por el establishment literario francés, sino que del momento de su vida. Solamente lo reconoció como un gran escritor, otro gran escritor que era nada más y nada menos que Honoré de Balzac u Honorato de Balzac. Él empieza a ser reivindicado, Stendhal, a partir de de finales del siglo XIX, ¿sí? Y es reconocido como uno de los grandes autores de la literatura europea del siglo XIX. Es más, una de sus novelas, La Cartuja de Parma, que habla en parte de las campañas napoleónicas, aparece de hecho un episodio que relata la batalla de Waterloo, fue tomado por inspiración por León Tolstoy para escribir La Guerra y la Paz. O sea que de sus contemporáneos fue reconocido por pocos escritores franceses, pero trascendió porque aparte era un tipo bastante, o eso podría decir en esos términos no, bastante viajero, bastante internacionalista, ¿sí? De hecho, su admiración profunda por Italia, ¿sí? Mayor que la que sentía por su país de origen, por Francia. Tuvo una vida muy, pero muy aventurera, ¿sí? O sea, viajó por toda Europa y participó de los acontecimientos políticos y militares de la primera mitad del siglo XIX. De hecho, formó parte del ejército napoleónico, formó parte de la administración del imperio napoleónico y estuvo en la retirada de las tropas francesas en la desastrosa campaña napoleónica de 1812, cuando es derrotada la armada francesa al interior del imperio ruso. Es más, dicen que presenció el incendio de Moscú, que precedió a la retirada esa desastrosa de la armada francesa del territorio ruso. Y según dicen, en parte sobrevivió porque en todo momento mantuvo la disciplina, la sangre fría y demás. O sea, un personaje que, digamos, vivió intensamente el tiempo que le tocó vivir y comprometido en la acción política, ¿sí? De hecho, cuando Napoleón es derrotado, marcha al exilio, se va a vivir a Italia, después, presionado por la reacción austríaca, consigue volver a Francia y, digamos, en medio de esas convulsiones políticas, sociales, económicas y demás, decide asumir su vocación como escritor de ficciones. Si bien es autor también de autobiografías fragmentarias y también escribió sobre arte, y lo notable es que era un, digamos, apasionado amante del arte, de la música. Por ejemplo, escribió sobre la vida de Haydn, de Rossini y de Mozart, y también escribió sobre pintura. Él era un admirador de la pintura renacentista italiana. De hecho, hay algo llamativo, algo que se llama el síndrome de Stendhal, ¿sí? Y dicen que se elabora este síndrome, que es un episodio psicológico que le ocurre a las personas cuando se ven deslumbradas por algo
muy bello y que los conmueve profundamente. Stendhal la describe en uno de sus textos autobiográficos, y en 1979 una psiquiatra italiana que se llamaba Maccherini describe ese síndrome y dice que es más común de lo que uno piensa, esa idea de que vos presenciás algo que te conmueve profundamente, un valor estético profundo, y sufrís te afecta físicamente, taquicardia, aceleración de la respiración, del ritmo respiratorio, etc. O sea, se llama síndrome de Stendhal. Y parece ser que Stendhal describe que le ocurrió eso cuando en Florencia estuvo en la Basílica de la Santa Croce o Basílica de la Santa Cruz. Bueno, quedó admirado por eso, y las tumbas que estaban ahí, la tumba de Galileo, y no me acuerdo qué otros notables de la Edad Media, que él quedó deslumbrado. Bueno, una cuestión marginal, pero vemos cómo un escritor, registrando sus impresiones, puede dar lugar a un síntoma, a describir un síntoma que no era exclusivo de esa vivencia. Yo creo que era una epifanía, una revelación, la idea de que la belleza a uno lo deslumbre, que es notable para cualquiera que aprecie la belleza de una obra de arte, sea musical, sea una escultura, sea una pintura. Pero bueno, creo que los que tuvimos suerte alguna vez lo experimentamos en nuestras vidas. Y si no, vale la pena buscarlo para llegar a experimentarlo. Esa conmoción ante lo bello, ante la idea de que uno dice, no puede haber más que esto. A mí me pasa con el segundo movimiento de la Sinfonía número 41 de Mozart. Esa idea que no se puede hacer algo más bello dentro de la música. Bueno, vamos a ver qué ocurre con Stendhal, pero, por ejemplo, no tiene mucha obra publicada. De hecho, novelas concluidas tiene... novelas concluidas tiene 3. Amancia, publicada en 1826, Rojo y Negro, acá lo tenemos, de 1830, y La Cartuja de Parma, de 1839. Muy bien, nosotros hoy nos vamos a referir exclusivamente a Rojo y Negro, ¿sí? Y por ahí en otro capítulo hablaremos de La Cartuja de Parma. Bueno, Rojo y Negro es una novela extensa, ¿sí?, que Stendhal publica en 1830 y que habla de un personaje principal, que es Julián Sorel. Julián Sorel es un joven de una familia burguesa, ¿sí?, de provincias, o sea, no es de París, es de provincias del interior de Francia. Es el hijo menor de un poseedor de un aserradero, ¿sí? Tiene 2 hermanos mayores que se amoldan perfectamente al trabajo del aserradero, un padre muy tiránico y dominante, que, vamos a decirlo de una sola vez, desprecia a su hijo menor porque lo ve débil, lo ve que no está soñador, que no está, concentrado en los intereses que tiene la familia por obtener dinero, en laburar en el aserradero, digamos como que no encuadra dentro del perfil que su padre quiere para sus hijos, ¿sí? Entonces, desde muy temprana... y encima, bueno, Julián Sorel es huérfano de madre, o sea que la autoridad máxima es el padre. Y vamos a ver cómo Julián está impregnado de una ideología de ascenso socioeconómico que tiene que ver con la reestructuración de la sociedad francesa que se dio a partir de la irrupción de Napoleón Bonaparte, ¿sí? O sea, Napoleón Bonaparte se va a construir toda una idea mítica, porque Napoleón Bonaparte era un oficial
ni siquiera era francés, o sea, no era francés del territorio francés propiamente dicho, sino que era de Córcega, que un oficial de artillería, que merced a su esfuerzo consiguió ascender militarmente, después tomó el mando político, después se convirtió en emperador. Esa idea de que desde casi la nada se puede llegar a tener una participación importante en la vida, en convertirse en un gran personaje, forma parte del mito del ascenso socioeconómico acelerado que daba la idea de que la trajo, digamos, lo que se construye sobre la figura de Napoleón Bonaparte. Es más, la idea de que como hay una guerra continua y se transforma el ejército francés y ya no está formado por oficiales tradicionales, también el ascenso de los militares dentro del ejército napoleónico puede ser meteórico y se puede llegar a ser general a los 36 años. O sea, esa idea es la que impregna la conciencia de Julián Sorel, ¿sí? Que digamos, esa idea de lo importante que tengo que llegar a ser, pero puedo llegar a hacerlo, cuáles son las herramientas que tengo. Bueno, las herramientas que se le presentan a Julián Sorel van a ser, en un primer momento, el clero. Ya no la milicia, sino el clero. Entonces, inclusive va a pasar por un seminario, tiene un cura que lo protege y demás. Y lo que el paso siguiente es como un joven levita. El joven levita decían a los, digamos, escribientes de los nobles hacia 1830, o sea, esos que venían de un nivel inferior, pero que eran muy capaces para la contabilidad, para el registro, para la evaluación económica y demás. Bueno, Julián Sorel, después en otra instancia, va a convertirse en eso. Pero antes, se va a transformar, que era otra salida para los jóvenes que tenían algún tipo de formación académica, pero no tenían dinero, se va a convertir en tutor de los hijos del alcalde de una ciudad imaginaria que inventa Stendhal, que es Verrières, ¿sí? Entonces, él, su primer, digamos, sale del aserradero, pasa por el seminario y de pronto se transforma en el tutor de dos niños del señor de Renal, que es el alcalde de ese lugar imaginario que es Verrières. Y he aquí otro punto que plantea Stendhal, que es muy interesante. Julián Sorel se va a convertir en el amante de la señora de Renal. Y lo interesante acá es cómo Stendhal presenta la situación de la mujer. La señora de Renal es una mujer muy bella y muy joven, tiene nada más que 32 años. Julián tiene 18, 19, anda por ahí. La señora de Renal fue casada por interés, es una heredera muy rica, por lo tanto, digamos, y se ha acostumbrado a que la situación, la señora de Renal se ha acostumbrado a que esa situación es normal. O sea, siente un ligero afecto por el marido, no hay mucho contacto entre ellos, el marido está más preocupado por mantener su posición de alcalde y aumentar sus posesiones, y la irrupción de Julián en su vida la trastoca completamente, ¿sí? O sea, y acá hay un análisis muy interesante de Stendhal de cómo se construyen las subjetividades en la Francia de 1830. Y cómo esa mujer que era una heredera rica, que fue educada por monjas y demás, cómo se construye la subjetividad, la afectividad inclusive, y las normas por las cuales tiene que guiar su comportamiento, ¿sí? Obviamente que son condiciones de absoluta sujeción y que si hay alguna forma de salir de ese dominio, está a través de la lectura, de la fantasía. Vamos a leer algo que escribió Stendhal, que no es específico sobre la historia que estamos contando, sino que tiene que ver con el efecto de la lectura y con la situación de las mujeres de las provincias en Francia hacia 1830. De hecho, este artículo es escrito por Stendhal y está fechado en 1832. Y dice así:
La mayor distracción de las mujeres de provincias en Francia consiste en leer novelas. Las costumbres son muy puras en Francia, en las pequeñas ciudades. Cada una de las mujeres vigila a su vecina, y Dios sabe que nunca hubo policía más perfecta. Un hombre no puede visitar 6 veces seguidas una casa en donde haya una mujer, algo pasable, sin que toda la vecindad dé pruebas de emoción. Y los castigos infligidos por esa policía tan vigilante son terribles. Una pobre mujer que habita en una ciudad francesa de menos de 20.000 habitantes y que haya dado que hablar de ella, y aclara Stendhal, estos son los términos sacramentales inventados por la mojigatería provinciana, no vuelve a ser invitada a ninguno de los bailes que se den en la pequeña ciudad. Este castigo oficial trae consigo el desprecio universal. Si la culpable encuentra el medio de penetrar en la sala de baile, las mujeres fingirán no dirigirle la palabra. La vergüenza, el desprecio, el dolor sufridos son excesivos. El carácter francés puede soportarlo todo, salvo el desprecio expresado en público, y todos los años puede verse como alguna de estas desgraciadas mujeres de provincias, a quienes el amor ha comprometido un poco a los ojos de sus vecinas, pone fin con el suicidio a una existencia en lo sucesivo insoportable. Aquellas que tienen menos firmeza se contentan con irse a enterrar en el campo y no vuelven a aparecer en toda su vida por los bailes de carnaval. Esto relacionado con la situación de las mujeres. Y después empieza a decir, nos empieza a contar, todas las mujeres francesas leen novelas, pero no todas poseen el mismo grado de educación. De ahí la distinción que se ha establecido entre las novelas para las criadas, dice Stendhal, pido perdón por la crudeza de la palabra, inventadas, según creo, por los libreros, y las novelas de salón. O sea que, si bien las mujeres francesas leen, la literatura que se escribe para ellas está discriminada según el nivel social y el grado de instrucción. O sea que Stendhal está comprometido en la formación de la literatura, pero también sabe las condiciones sociales de lectura, de realización de la obra. Esto es muy, muy, muy interesante. Y vamos a hacer una aclaración. Interrumpimos digamos, el desarrollo de Rojo y Negro para interesarlos a ustedes, y vamos a hablar un poco de la época. Estamos hablando de 1830. Bueno, resumimos. La Revolución Francesa, o sea, lo que se conoce la etapa revolucionaria, va de 1789 a 1815. En el último periodo, de 1801 a la derrota de Napoleón en Waterloo, definitiva en Waterloo, hay una derrota antes en la batalla de Leipzig en 1814 y hay otra derrota definitiva en 1815, se instaura a partir de 1815 la restauración, es decir, volver a la sociedad francesa previa a los eventos revolucionarios. Va a haber un pequeño reinado de Luis XVIII y después, a partir de 1820, un reinado completamente reaccionario de Carlos X, ¿sí? Que entre 1820 y 1830. En esa época de la restauración, los que han sido vencidos por la revolución, que han sido despojados, bueno, los que han sido decapitados no pueden hacer nada, obviamente, pero sí los nobles que han ido al exilio y demás, y la iglesia se unen para volver a, digamos, a la sociedad previa al estallido revolucionario. Entonces eso es una sociedad profundamente reaccionaria y represiva. Esa es la sociedad en la que se desarrolla la acción de Rojo y Negro, ¿sí? De hecho, dentro de la novela va a haber una conjura absolutamente reaccionaria que ya directamente quiere hacer desaparecer todo sistema representativo. ¿Por qué? Si bien hay una tensión por restablecer el régimen absolutista,
durante la época de Carlos X hay un parlamento que en cierto modo representa a la burguesía y controla en parte al rey. De hecho, fíjense que la novela transcurre en 1830 y en julio de 1830 va a haber una revolución que va a deponer a Carlos X y va a poner a Luis Felipe de Orleans como presidente, en teoría constitucional, al modo británico de Francia. ¿Sí? Bueno, para que vean entonces el contexto donde se desarrolla Rojo y Negro es de una sociedad dominada por los sectores reaccionarios y ultrarreaccionarios que quieren volver a una situación previa a la revolución, al estallido revolucionario. Eso hace que la Iglesia Católica tenga un poder mayoritariamente en las costumbres, en la moral, etc. Eso no opta para que la Iglesia Católica no esté comprometida y corrompida por el manejo del poder, la designación de ministros, de títulos de nobleza, etcétera, etcétera, etcétera. En ese marco es donde se desarrolla el Rojo y Negro. Bueno, la situación de Julián y la señora de Renal, digamos, se libera en cierto modo, porque se acumulan elementos de tensión que van a hacer estallar esa relación, y antes de que eso ocurra, Julián es enviado a París, donde entra en la casa de un señor feudal, de un noble, el señor de la Mole, que tiene un título nobiliario, creo que es duque, y ahí entra en contacto con su hija Matilde. Y ahí se va a plantear otro tipo de relación amorosa que no vamos a contar para no espolear el texto. No puedo decir entonces, Rojo y Negro es una historia de amor, y en cierto modo sí, pero tiene tal nivel de desarrollo y complejidad, porque al mismo tiempo que se desarrolla la historia de amor entre la señora de Renal y Julián Sorel, y entre la señorita de la Mole, y que se llama Matilde, y Julián, también se da, y darnos cuenta, las intrigas políticas en las que está inmersa esa sociedad francesa y da cuenta de eso, y los modos y la situación de las mujeres. O sea, es una novela muy, muy compleja y muy diversa, ¿sí? Y al mismo tiempo el desarrollo de la subjetividad de Julián Sorel a partir de todas las circunstancias en las que vive. O sea, es una novela compleja, extensa, y que, digamos, leerla es una experiencia inmersiva en el sentido de que nos mete directamente en la época, y hay momentos muy divertidos en los que Stendhal interviene en la acción, o inclusive intercala una discusión entre él, que se menciona como el escritor, y el editor respecto de cómo va contando la historia. Evidentemente es una gran novela y que vale la pena leer, pero que hay que leerla con mucha atención y mucho cuidado. Y si uno quiere, a mí siempre me llamó la atención, había leído hace mucho tiempo que Stendhal decía que él intentaba escribir lo más despojadamente posible, y la anécdota que él contaba dice, bueno, antes de ponerme a redactar la ficción, antes de escribir una novela, leo las normativas del registro civil, como para, que es completamente despojado, casi sin adjetivos y demás. O sea, leía textos legales para después despojarse de lo literario, entre comillas, o sea, se puede decir la idea del amaneramiento formal, y escribir con mucha, digamos, austeridad la historia que quería contar, ¿sí? En parte en Rojo y Negro lo consigue, ¿sí? En parte en Rojo y Negro lo consigue. Así que, y también otra cuestión que llama la atención es que Stendhal está cuestionando las costumbres amorosas de la época y cuestionando las ideas políticas de la época. O sea, al mismo tiempo que él nos cuenta la historia de Julián Sorel, está siendo crítico del momento, que era el que él estaba viviendo, por otra parte, porque él es contemporáneo a los hechos que está contando. De hecho, después de la Revolución de 1830, va a volver a tener un cargo en la administración del Estado francés, o sea, cuando Luis Felipe de Orleans sea rey constitucional francés. O sea,
si resumimos, hay un profundo hedonismo en Stendhal que choca contra, como él dijo, la mojigatería de la sociedad francesa y de la hipocresía fundamentalmente. Es una sociedad profundamente hipócrita. Por eso Stendhal prefería Italia a Francia. De hecho, vivió mucho tiempo en Italia y estaba deslumbrado por Italia. Y la novela siguiente, la que se publica, que es La Cartuja de Parma, transcurre en Italia. Para despedirnos e invitarlos a que lean Rojo y Negro, vamos a citar dos frases de Stendhal. El amor es una bellísima flor, pero hay que tener el coraje de ir a recogerla al borde del precipicio. Y la otra. El hombre que no ha amado apasionadamente, ignora la mitad más hermosa de la vida. Algunos dicen o caracterizan a Stendhal como realista. Yo creo que no es tan sencillo. Yo creo que detrás de un lenguaje realista hay una pulsión de romanticismo. Así que, no sé, ustedes pueden leerlo y sacar sus propias conclusiones. Así que buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.